Egunon, eta mila esker hemen izateagatik. Gaurko pentsaurrekoa, Gipuzkoako hondakinen plangintzaren partaidetza prozesua bukatu ondoren, hor daukagun ekarpenak azaltzeko eta nola dijoan prozesua ere aurkeztuko dugu. Azpimarratu nahi dut prozesua sakona izan dela, 250 eragile zeuden gonbidatuta, eta bertan 174 eragile parte hartu dute. Beraien ekarpenak, asko izan dira, eta 173 ekarpen aztertu dira prozesu honetan. Azpimarratu nahi dit baita ere, bereziki GK Recyclingeko klusterreko parte hartzeak oso garrantzitsua izan dela, eta baita ere komunitateek, udalek egin duten parte hartzea. Decía que hoy os hemos convocado para daros información sobre el proceso de deliberación participativa que se ha finalizado en el proceso de elaboración del nuevo PIGRUG, que sabéis que abarca los años 19-2030. Conmigo está Mónica Pedreira, que entrará en profundidad en alguna de las explicaciones, hará un análisis más en profundidad, pero sí quiero hacer una valoración general de la misma, ¿no? Estaban convocados en torno a 250 agentes y han participado intensamente y activamente 164 en distintos grupos. Han sido cerca de 6 grupos temáticos y sectoriales los que se han formado, y en ellos quiero destacar la intensa participación por el número de asistentes y por el número de aportaciones que han hecho del sector, digamos, de reutilización y reciclaje del territorio, englobados básicamente en el clúster de reutilización y reciclaje GK Recycling. Por tanto, muy intenso, con aportaciones muy interesantes que han mejorado, por supuesto, la propuesta que habíamos presentado, y por tanto, en este momento, y con esto termino yo, estamos ya en la fase de ser aprobado por parte del Gobierno de la Diputación, que será a principios de diciembre, en torno al 4 de diciembre, y a continuación se iniciará el proceso de aprobación en las Juntas Generales de Guipúzcoa, que, como sabéis, les corresponde, pues evidentemente, aprobar una norma foral con las modificaciones que se estimen oportunas, y que entendemos que allá para febrero del año que viene tendremos aprobada la norma foral. Una norma foral que también quiero destacar, entrará en vigor una vez que ya el PIGRUG anterior, el actual en vigor, se haya cumplido precisamente con la entrada en funcionamiento de las infraestructuras que, como bien sabéis, estamos construyendo en Zubieta. Por tanto, es un PIGRUG que está mirando, evidentemente, el cumplimiento de objetivos del año 2030, cumplimiento de objetivos que nos marca Europa, en la que estamos plenamente convencidos que Guipúzcoa llegará mucho antes, precisamente por 2 factores, ¿no?, que nos destacan en esta materia, que es la concienciación ciudadana y el buen hacer que hacen los guipuzcoanos, nuestros conciudadanos, y que nos ha supuesto que ya superemos ampliamente el 50% de la recogida selectiva, y con la entrada en funcionamiento de las infraestructuras superaremos allá para el año 2020 el 60%. Por tanto, ese complemento nos impulsa a tener una norma foral muy ambiciosa, en la que pretendemos consolidar una recogida selectiva en torno al 70% y establecer todos aquellos criterios e instrumentos que nos posibiliten el dar pasos de gigante en lo que es la economía verde, la economía circular y la reutilización, reciclaje y, sobre todo, prevención en materia de residuos. Y casi lo voy a dejar aquí. Bueno. Mónica, como bien sabéis, es la directora de Medio Ambiente, y ha sido la que ha llevado básicamente el peso de esta deliberación participativa que hemos realizado en el territorio, y, por tanto, pues nos da los datos fundamentales. Gracias, José Ignacio.
Bueno, como sabéis, iniciamos el proceso de deliberación participativa propiamente con las sesiones informativas y deliberativas en el mes de septiembre. Este proceso de deliberación participativa tenía 4 objetivos claros que, como recordaréis, 2 de ellos eran fundamentales, que era conocer, socializar y establecer y enriquecer el plan de gestión de residuos con las aportaciones de todos los agentes, tanto de la ciudadanía asociada como de la ciudadanía no asociada. Y en ese sentido, como ha comentado el diputado, hemos convocado a un total de 250 agentes, tanto de lo que sería la ciudadanía asociada o los 6 grupos sectoriales en el que han estado representadas todas las mancomunidades de Guipúzcoa, los ayuntamientos, todo el sector empresarial en materia de reutilización y reciclaje de Guipúzcoa, el GK Green Fashion, así como todas aquellas asociaciones que entendíamos que están trabajando en la materia en el territorio, es decir, desde Banco de Alimentos, federaciones, asociaciones de comercio, centros comerciales, asociaciones ecologistas, todos aquellos agentes que están implicados en esta gestión. Adicionalmente, como también recordaréis, anunciamos que hemos tenido operativo una plataforma online para que toda la ciudadanía que no estaba representada en estos grupos sectoriales nos pudiese hacer sus aportaciones o nos hiciese llegar sus sugerencias a través de la página web. En ese sentido, como podéis ver en la tabla que tenemos en pantalla, los asistentes finales que hemos tenido dentro de la ciudadanía asociada han sido un total de 164 agentes los que han participado. Hemos recibido un total de 173 aportaciones sectoriales, es decir, aportaciones directas en lo que se refería a la competencia de residuos y 9 aportaciones en materia de género. En cuanto a las reuniones que hemos mantenido, hemos mantenido en primer lugar una reunión con la Comisión de Medio Ambiente, las Juntas Generales de Guipúzcoa, a la cual asistieron un total de 12 personas y fundamentalmente recibimos en la Comisión de Medio Ambiente 4 aportaciones basadas en la gestión presente y futura de los residuos higiénicos, el seguimiento y control de las infraestructuras de la gestión de los residuos urbanos que se están construyendo, así como la problemática con residuos que están siendo gestionados en nuestras mancomunidades y que no tienen solución, como es el caso del amianto y otros posibles residuos peligrosos de obras menores, y la gestión de las escorias. Hemos mantenido también reunión dentro del proceso de deliberación participativa con todos los grupos políticos, es decir, con Podemos, PNV, PP, Bildu y PSOE, a los que se les ha explicado este nuevo plan de gestión de residuos y cuáles eran sus objetivos. No hemos recibido aportaciones de los mismos porque entendemos, y así nos lo han trasladado, que lo harán a través de enmiendas en el momento que la norma foral sea aprobada en las Juntas Generales. En cuanto a las reuniones que hemos mantenido, los aspectos que podemos destacar que ha habido en las diferentes reuniones, sí que hemos visto que existen varias temáticas que son comunes y que han aparecido de manera reiterada en los diferentes grupos de trabajo. Así, por ejemplo, cuando hemos trabajado con las mancomunidades y con GHK, los principales aspectos que podríamos destacar en los que se ha enriquecido el documento es en cuanto a las caracterizaciones de los residuos. Se ha visto una necesidad, no solo en este grupo, sino como veremos posteriormente en el grupo 2, de que es necesario hacer caracterizaciones de residuos, en concreto de la fracción resto con mayor asiduidad. En ese sentido, el plan inicialmente planteaba hacer caracterizaciones cada 4 años y finalmente será aprobado con caracterizaciones cada 2 años. También se nos ha trasladado desde las mancomunidades la necesidad de avanzar hacia un modelo centralizado y la posibilidad de explorar que desde GHK se gestionen compras de equipos comunes, así como la venta de productos, como puede ser la gestión del papel, similar a la que ya hace actualmente GHK en los envases, y se nos ha trasladado la problemática que existe en los garbigunes en cuanto a los residuos de construcción y demolición y residuos industriales, pero que son asimilables o generados en los hogares y que a día de hoy suponen un problema en los garbigunes en lo que se refiere a su gestión. En cuanto a las reuniones que hemos mantenido con los ayuntamientos, vuelve a surgir una vez más la necesidad de aumentar las caracterizaciones y nos ponen de manifiesto una vez más la problemática que existe en el territorio a nivel de gestión de garbigunes en los RCDs y los residuos industriales asimilables a urbanos.
En cuanto al grupo 3 o el grupo de GK Recycling o lo que sería el sector empresarial de Guipúzcoa en materia de reutilización y reciclaje, que como bien ha indicado el diputado, ha sido el grupo que ha efectuado mayores aportaciones y con mayor asistencia. Para que os hagáis una idea, este grupo ha realizado un total de 87 aportaciones sectoriales y 2 aportaciones de género. Bueno, pues gracias a todas las aportaciones que hemos recibido y a los debates y a las reuniones que hemos mantenido con ellos, podemos decir que el PIGRU se ha enriquecido en cierta medida, se han desarrollado más acciones de las inicialmente que estaban contempladas y, en especial, se ha trabajado en mayor profundidad los conceptos de introducción de la compra pública verde como una necesidad dentro de la norma foral de gestión de residuos, la compra circular. Se ha abierto una nueva acción para trabajarla conjuntamente con el Departamento de Hacienda para trabajar el tema de la fiscalidad ambiental o la fiscalidad favorable o fiscalidad verde. Se ha abierto una nueva acción que será la que nos compromete al impulso en la entrada en el mercado de productos reciclados y reutilizados. Como sabéis, a día de hoy los productos reciclados tienen cierta dificultad cuando son introducidos en el mercado con los productos convencionales y, en ese sentido, el PIGRU ha generado una nueva acción para impulsar precisamente estas políticas. Asimismo, se ha visto la necesidad de, a futuro, analizar la necesidad de que en el territorio se construya o exista un centro de preparación para la reutilización de carácter público. Este centro fundamentalmente estaría pensado en la remanufactura de aquellos electrodomésticos que a día de hoy en muchos casos son abandonados y pueden ser reparados, y en la industria textil, en lo que sería todos los textiles que depositamos en los contenedores. Y también se ha enriquecido el documento en cuanto a considerar la importancia del principio de proximidad en la gestión de residuos y de autosuficiencia del territorio. En cuanto al grupo de trabajo 4, el grupo GK Green Fashion, que como sabéis es una de las líneas estratégicas que también trabaja la dirección, hemos recibido un total de 18 aportaciones sectoriales y una aportación de género, que es otro de los grupos que más activamente ha estado colaborando y participando en las sesiones. En este caso, lo que se ha reclamado, y así vendrá reflejado en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos, es un apoyo al impulso de la moda sostenible local, entendiendo la moda en lo que se refiere a procesos que permitan generar menos residuos dentro de sus procesos, así como al empleo de materiales reutilizados, materiales reciclados, como ya vienen haciendo este sector en concreto en nuestro territorio. Han surgido ideas como el espacios para diseño, espacios para prototipado, zonas de exposición, compras conjuntas. Bueno, pues todos ellos estarán recogidos en el PIGRU. En cuanto al grupo 5, que es el grupo que estaba conformado por las asociaciones de hostelería, banco de alimentos y centros comerciales, con ellos básicamente hemos trabajado la parte de la prevención, y en ese sentido todas las sesiones que hemos mantenido con ellos y las 8 aportaciones que hemos recibido se podrían resumir en una acción que ha tenido reflejo en el PIGRU, que es en concreto la ampliación de la red de recogida y distribución de alimentos provenientes de los centros de asistencia social. Como sabéis, desde la dirección ya se viene trabajando en materia de despilfarro alimentario con el sector Horeca o el sector de los restaurantes. Bueno, pues ha surgido una iniciativa a futuro que sería poder trabajar también esto mismo con las empresas de catering y con centros de asistencia social. En cuanto al grupo 6, el grupo donde estaban representadas las asociaciones ambientales, los sindicatos, Gurasos y asociaciones de desarrollo rural, hemos tenido 15 aportaciones sectoriales y 3 aportaciones de género, pero destacaría, entre otras, la solicitud o la demanda que se ha trasladado a la dirección de las diferentes asociaciones de medio rural, del mundo rural o del medio natural, que a su vez, como os explicaré posteriormente, también las hemos tenido vía alegación y que han puesto de manifiesto un problema que existe en el territorio, que es la problemática con el abandono de determinados residuos. En concreto me refiero a los plásticos agrícolas, a las lanas y a los purines. Bien es cierto, y esto es importante aclararlo, que el Plan de Gestión de Residuos, al ser de residuos urbanos, no recogerá la gestión de estos residuos dentro del PIGRU 2019-2030, en tanto en cuanto no son residuos urbanos, pero sí que se ha establecido una línea de trabajo a futuro con la Dirección de Medio Natural, que es el competente en la materia, para buscar una solución a esto, porque indudablemente no será un residuo sólido urbano, pero sí que es nuestra función desde el Departamento de Medio Ambiente pues dar respuesta a todos los residuos
que se generan en el territorio y evitar esa basura dispersa que, como todos sabemos, luego acaba pues, en los ríos y en los mares. En cuanto a la fase de alegaciones, que sería asociada al periodo de exposición pública que también hemos tenido abierto, como sabéis, en los meses de agosto y septiembre, hemos recibido un total de 19 alegaciones y a continuación tenéis toda la documentación ahí, pero os voy a destacar aquellas que han tenido modificaciones en el documento del PIGRU. Una vez más, vía alegaciones surge la necesidad de la problemática de gestión en los garbigunes con el fibrocemento y la problemática de los residuos de construcción y demolición. En cuanto a las alegaciones en concreto que se nos han trasladado desde Coembes, sí que destacaría una que ha llevado también modificación el PIGRU y es seguir trabajando la recogida selectiva en envases en cuanto al tema de los impropios y a las humedades y suciedades, pues para entender qué es lo que debe, seguir trabajando campañas de sensibilización para entender qué es lo que se debe depositar en el contenedor amarillo. Y por último, de manera general, podríamos decir que el proceso de deliberación participativa se ha visto enriquecido con un total de, ya me perdonaréis, pero es que va el mando fatal, se ha visto enriquecido con un total de 173 aportaciones dentro del proceso de deliberación participativa, de las cuales, como os he indicado anteriormente, 9 son aportaciones en materia de género, 19 alegaciones en la exposición pública del documento, 4 alegaciones a la consulta del protocolo de deliberación participativa y 10 alegaciones o peticiones que hemos tenido en la dirección de repetición de trámite y alargamiento del plazo. Y por mi parte, poco más. Yo, si queréis, cualquier os matice o cualquier cosa. Sí, yo quería, por un lado, a ver si nos podía explicar un poco mejor lo de la caracterización de residuos, en qué consiste, porque la verdad que no me ha quedado claro. Y luego constatar que Burasos ha participado en este proceso. Sí. Sí, ahora le paso la palabra a Mónica, pero efectivamente la caracterización de residuos, como sabéis, significa pues de cada fracción es la composición de los residuos por cada fracción, es decir, qué cantidad de impropios tenemos en cada, pues no sé, con el orgánico, con el plástico, etcétera, y si se cumple con claridad toda la normativa correspondiente a cada una de las fracciones, ¿no? Por tanto, el intensificar las caracterizaciones es precisamente si va cambiando la composición de cada una de las fracciones y qué evolución tiene eso dentro de la misma. Por poneros un ejemplo para que nos entendamos, y si tenemos, cuando recogemos envases tenemos más aluminio que hace 10 años o tenemos más Tetrabric que hace 3 años, pues bueno, esas cosas cambian su composición, ¿no? Y el tratamiento también cambia. Entonces, lo que nos están pidiendo es básicamente que lo hagamos cada 2 años, creo que es la solución, y no cada 4 como estaba establecido como mínimo. Eso, sabéis que cuando se detecta un determinado problema, porque cuando se recepciona, sobre todo la fracción resto, o el orgánico, cuando se recepciona por parte de GHK, que es al final que tiene que dar tratamiento, si la procedencia de una determinada mancomunidad o una determinada zona pues incrementa los impropios de forma significativa, se hacen actuaciones concretas. El problema de las fracciones es que tengamos un índice de impropios alto, que a veces sucede. Os acordaréis pues, de algún problema que hemos tenido en Azcoitia o algún otro problema que hemos tenido en alguna otra zona. También pasa en verano. Este año en verano pues hemos tenido pues un crecimiento de impropios importante en la fracción orgánica, básicamente, ¿no? Por tanto, esas cosas hay que afrontarlas, y hay que afrontarlas con celeridad para tomar medidas, ¿no? Cuando se produce un crecimiento importante de impropios en una determinada fracción, pues evidentemente esa fracción no se puede tratar como está establecido, Por tanto, ahí hay que hacer una labor intensa para que la recogida selectiva sea una recogida selectiva, si me permitís el término, pura, pura o con menos impropios que lo establece la norma. Las normas pues ya establecen el nivel de impropios que se generan. Y la otra pregunta que hacías, luego sí que Mónica te aclara más técnicamente el tema. Sí, Burasos ha participado en los procesos de deliberación participativa en el grupo 6, junto con otros sindicatos básicamente sectoriales, pues en este caso era EMBA y algunos más. Algunos más. Pero si quieres alguna aclaración más por
la caracterización. Es un tema bastante técnico, pero la caracterización al final, quedaros con la copla de que es, cuando tú caracterizas una determinada fracción, más o menos estableces cómo está hecha esa composición de esa fracción de residuo. Por tanto, y ahí luego se mide pues, la cantidad impropio que tiene, ¿no? Por ejemplo, si el orgánico ha mezclado con plástico, por poner un ejemplo claro, si el plástico empieza a ser significativo en la recogida del orgánico, pues evidentemente hay que hacer una separación y eso requiere un tratamiento especial porque claro, no podrías compostar o no podrías biometanizar esa fracción de orgánico si tiene una cantidad impropio muy alta. Digo, para que os quedéis con una foto del... Es un ejemplo, no digo que esté sucediendo eso. Sobre lo que decíais también, mancomunidades, ayuntamientos, GHK, también la problemática de gestión en los garbigunes con los residuos de construcción. ¿Nos explicáis un poco y qué soluciones se podrían aportar? Sí. Vale. Bueno, con los residuos de construcción y demolición, lo que han salido en las jornadas, como sabéis, los garbigunes, en principio, que es lo que se entiende que es la red en baja, es donde la ciudadanía o cualquiera de nosotros podríamos llevar los pequeños residuos de construcción y demolición, escombros, si me permitís, para entendernos todos, que generamos en nuestras casas, cualquier ciudadano normal, pues con una pequeña reparación o cualquier obra. ¿Cuál es la problemática o cuál es la situación que estamos teniendo en los garbigunes? El problema es que en los garbigunes, al final, que tendrían que estar para esa finalidad, para el servicio a la ciudadanía, en muchos casos se ven desbordados porque o bien en las puertas del garbigune o bien de una manera pues no del todo trazable existen empresas o pequeños empresarios que lo que están haciendo es gestionando esos RCDs a través del garbigune, pues porque evidentemente pues no tiene coste económico asociado. Y esa no es la finalidad. El garbigune no deja de ser una red o una infraestructura en baja pública que está para dar servicio a la ciudadanía y que ya en el mercado las empresas tienen otros mecanismos o plantas de construcción y demolición de reciclaje donde tendrían que llevarlo. Eso hace que los garbigunes estén desbordados, no están preparados para esa gestión correcta y en ese sentido sí que el PIGRU lo que ha hecho es establecer unos mecanismos para trabajar conjuntamente con las mancomunidades de cómo, en primer lugar, mejorar y asegurar la trazabilidad de lo que entra y lo que sale. Y lo que sale también es importante porque que un RCD lo llevemos al garbigune no significa que lo llevamos al garbigune y ya nos debemos olvidar. Un RCD es economía circular y puede ser valorizado. Y en ese sentido también en el PIGRU se recoge que las mancomunidades que reciban esos RCDs luego deberán gestionarlos para transformarlos en árido reciclado en un nuevo material. Y sobre todo controlar que lo que entre en el garbigune realmente sea lo que se entiende que debe ser, que es un residuo sólido urbano y no un residuo industrial, que para eso ya existen otras instalaciones de carácter privado. Zuk esan duzu Gipuzkoako herritarren kontzientziari esker, hain justu ere Europa jarritako muga gainditu egingo duela eta gainera ezarritako epetikan aurrerago, ez? Hori euskaraz esango zenuke mesedez. Bai, esan dudana da, hemen aurkezten ari garen edo behintzat ongo urtean martxan jarriko den foru araua zer izango du kontutan. Alde batetik, Gipuzkoarrok egiten dugun lana, ez? Gure etxetan egiten dugun lana, kontzientzia hori, ez? Gaur egun, Gipuzkoak ja 153 gaika jasotzen du, ez? Etxeko zaborrak gaika jasotzen ditugu 153 Zer suposatzen du honek? Zubietako azpiegitura martxan jarri ondoren, gure ehunekoa 60tik gorakoa izango dela. Eta hori suposatzen du baita ere, Europak markatzen digun edo exigitzen digun helburuak 2020an beteko ditugula lasai, eta gainera egongo gara 2030ko helburuak betetzen, iaia betetzen hamarkada bat aurretik, ez? Eta hori da esan nahi nuena. Hemen zertatzen da, kontzientzia oso altua dela eta jarri behar duguna da azpiegiturak nahiko hori ere betetzeko, ez? Tratamendua emateko eta hemengo kontzientzia gehi
azpiegiturak eta tratamendua, portzentai horiek horrelako izango dira, gekako bilketa 160, baino gehiago, eta gelditzen dena, balorizatu egingo da, bai materialki eta bai energetikoki. Hori suposatzen du baita ere, askotan esan dugun bezala, Gipuzkoak ez duela zabortegirik beharko, eta ez dugula beharko gure zaborrak kanpora bialtzea, ez? Gai izango garela Gipuzkoarrok gure hondakinak kudeatzeko. No, sin entrar en demasiados detalles, a la hora de completar un documento, una alegación iría en cambiar el sentido de alguna de las propuestas que se hacen en el PIGRU, ¿no? Yo digo que la alegación es algo como muy consistente. Una aportación a finales, oye, no has tenido en cuenta este detalle o quiero complementar algo más lo que dice un determinado punto. Digo, sin entrar en términos jurídicos, digo para que nos entendamos todos, pero una alegación sería, oye, no estamos de acuerdo con lo que se plantea en la norma y o no se ha tenido en cuenta o no aparece y se tenga en cuenta, y una aportación pues evidentemente complementa el documento, ¿no? Sin entrar en más disquisiciones. Sí. Pero bueno, si quieres hacer algún matiz, sí. Mónica. De cara al proceso, y esto sí que es importante, nosotros hemos dado el mismo tratamiento tanto a las aportaciones que hemos recibido a través del proceso participativo como la alegación. La diferencia fundamental es un tema más bien, como bien ha dicho el diputado, jurídico. La ley te obliga a que cuando tú tienes que aprobar una norma foral tienes que abrir un periodo de exposición pública y toda la aportación que te viene por ahí se considera alegación, o así lo define la legislación. Y el proceso de liberación participativa es un proceso que ha impulsado la dirección dando cumplimiento a una norma foral de la Diputación, pero que se basa, y por eso se dicen aportaciones, se basan en reuniones que tú mantienes, por decirlo de alguna manera, con los diferentes agentes, en las que, por un lado, en la propia sesión se debaten y se aclaran dudas, y luego, fruto de esas dudas que se aclaran, surgen las aportaciones para enriquecer el documento. Pero de cara al documento es importante señalar que nosotros hemos dado la misma consideración a la aportación que a la alegación, y han sido valoradas por los servicios técnicos y jurídicos de la Dirección de Medio Ambiente con el mismo rigor y finalidad. Mila esker denoi. Gracias.